porque Pedro está actuando sin ni siquiera él saber que hay una profecía sobre él. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Señor, hemos dejado todo, nuestra esposa, nuestros familiares, para seguirte a ti. En muchas ocasiones, cuando ellos trataban de acelerar el tiempo, él decía: mi tiempo todavía no ha llegado. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Por este medio queremos saludar y bendecir a toda la audiencia. También bendecimos a nuestro hermano evangelista Leonardo Liria, que estamos transmitiendo desde Leonardo Liria Oficial. También bendecimos a nuestro hermano Eri, que está en los controles. Gloria al Señor. Y es para nosotros en esta ocasión poder transmitir unas palabras muy poderosas con respecto a la negación, a la traición y a la traición de Judas y a la negación de Pedro. Por este medio le damos la participación al ministro Leonardo Liria. Dios le bendiga, amado, Dios le guarde. Mi nombre es Leonardo Liria y queremos en esta noche, conjuntamente con nuestro hermano Amador, hablar acerca de las palabras del Señor. Cuando estudiamos la Biblia, debemos estudiar la Biblia desde su enfoque cultural. Iremos comprendiendo temas, elementos que solamente con los lentes originales de quienes fueron sus escritores y destinatarios de las Escrituras podrás comprender. Mi hermano Amador, la filosofía dentro de lo que es la costumbre orientales tradicionales es muy extraño para el mundo occidental, porque nosotros como occidentales a veces desconocemos el contexto escritural como el contexto histórico y cultural de los versos. Y por eso muchas veces que se nos hace difícil entender el significado espiritual de las escrituras. Por eso que si alguien no cree muchas veces la palabra es porque tal vez no comprende lo que se le está explicando. Y por eso en esta noche queremos hablar acerca de la diferencia de lo que es la negación y la traición. Y por eso vamos a tomar el marco de lo que es Pedro y Judas, y que sea de bendiciones para la audiencia. Amén, gloria al Señor. De verdad que sí, mi amado. Una honra, un gozo poder estar contigo y por medio de este espacio poder transmitirle una palabra a toda la audiencia que se va a conectar con nosotros, y esta palabra va a llegar. Amén, porque sé que sin temor a equivocarme, lo que se va a estar transmitiendo, mi amado, es positivismo y una palabra bien poderosa para edificación y restauración de todas las personas que van a estar viendo esta predicación. Gloria Amén. Al Señor. Pues así vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras, según el libro de Mateo, capítulo 27, verso 3, gloria al Señor. Pues leeremos honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, dicen así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron
que nos importa a nosotros, hallas tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar piezas de plata. No es lícito echar piezas de plata en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias le damos al Señor por las palabras que fueron leídas. Amén. Y gloria al Señor. mi hermano Amador, a veces leemos un texto bíblico y sobre el texto bíblico damos un discurso total que muchas veces en realidad estamos ajenos de lo que quiere realmente decir el texto bíblico. Hay algo, hermano, que se llama exégesis. La exégesis es lo que nos permite hacer una interpretación correcta Amén. al versículo. Gloria. Pero existe lo que es la Eisegesis. que la exégesis es la interpretación que nosotros le damos al texto bíblico, pero la palabra de Dios tiene su propia interpretación. Hermano, cuando vemos la parte de Judas, cuando hablamos de traición, de nuestro punto occidental podríamos entender a alguien que no guarda la fidelidad, nuestro hermano Amador. Así es. Pero también podemos ver que Judas en ese momento hay que ver cuál es la intención de Judas. Si realmente Judas entregó el maestro por las 30 piezas de plata, esto deberíamos de que los hermanos que nos están viendo desde el canal aprendan algo, hermano. ¿Por qué? Porque realmente Judas sabe quién es Jesús. Amén. De Nazaret, porque tanto los discípulos conocían quién era Mashiach. Mashiach era el Mesías. Amén. Realmente Judas sabía el concepto de los judíos acerca del Mesías, que cuando el Mesías viniese iba a sanar los enfermos. Amén. Cuando el Mesías viniese, el Mesías iba a resucitar muertos. Así O sea, Judas tenía una percepción bien clara de lo que era la era mesiánica, mi hermano Juan Amador. Amén, guerrero. Mira, hay algo de acuerdo a las Escrituras, y es que desde el principio, desde el libro de Isaías, Isaías profetiza, desde el libro de Isaías profetiza y da una palabra bien clave, y que Judas había de venir desde la eternidad, desde antes de nacer. Judas venía con un enfoque, con un principio fundamental, de acuerdo a las Escrituras. Cristo sabía que Judas venía a cumplir una asignación ya delegada desde la eternidad. Por eso es que a Cristo, en medio de la cena que tienen, y antes de la cena, estando en el monte, Cristo le dice: hoy todos ustedes se van a escandalizar. Cristo sabía, aleluya, que en medio de que Él le estaba hablando y que habían orado y la tercera vigilia, Él le dice: ustedes no han podido orar ni siquiera una hora. Cristo sabía desde antemano que ya se le estaba acercando la hora. Y por eso Cristo le habla a los discípulos y le dice: más todos ustedes se van a escandalizar. Porque desde el principio del ministerio de Cristo, Cristo sabe que el ministerio, cuál es el ministerio que Judas dentro de su ministerio va a desempeñar. Por eso, mi amado, el libro de los Salmos, el salmista expresó en el Salmo 41, verso 9, él habló y dijo: el que me ama, el que yo le he depositado confianza, el que come de mi plato, el que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y por eso
Cristo le dice, uno de ustedes me va a entregar. Mi hermano Juan Amador, se ha puesto interesante esta prédica o esta exhortación, porque hay un verso que usted leyó que habla de la eternidad. Muchas personas, y de hecho la Biblia dice que hay un hijo de perdición. Amén. Realmente esto ha sido un tema de mucho debatir. Sí. Si Judas fue hijo de perdición o no era hijo de perdición. De manera que, mi hermano Juan Amador, creo que si Cristo, porque estamos aquí para gozarnos, y si Cristo hubiese elegido a Judas para que Judas se perdiese, entonces sería como injusto. Y Dios sería como una condena, ¿verdad? Sería como una condena, para darle un ejemplo al mundo. Dios es un Dios justo. Así es. Lo que pasa es que el hombre tiene libre albedrío. Así o sea, lo que quiero explicar es que Judas conocía la era mesiánica. Amén. Más que 30 ciclos que Judas quería, había una intención más allá de las 30 plata. Las 30 piezas de plata. ¿Habrá algún significado en ese número de 30 o fue algo simplemente casual, acordado por el Sanedrín? Mire, hermano mío, yo podría decirte, para corroborar con las preguntas que tú acabas de hacer, realmente la intención que tiene Judas es más allá de las 30 piezas de plata. Porque Judas sabe que Cristo es el Mesías. Judas sabe que él forma parte del gabinete de los 12 discípulos. Y Judas lo que estaba tratando era de acelerar el tiempo del Mesías. Amén. Por eso que en algunas ocasiones, cuando se acercó la fiesta de los tabernáculos, en un momento determinado sus hermanos le dijeron: si estas cosas tú haces, vete y manifiéstatele al mundo allá. Así es. Porque ya sabemos que tú eres el Mesías. Entonces, mi hermano Amador, ya sus discípulos saben que él es el Mesías y tenían bien claro que cuando el Mesías viniese, se iba a sentar en su trono y va a reinar para siempre. Pero también el Mesías iba a sanar a los enfermos, iba a levantar muertos. Y en la era de Cristo, los discípulos, la multitud, los ancianos, los fariseos, todo el mundo está viendo lo que ese hombre está haciendo. Por eso que hay un sumo sacerdote que dice: si no lo detenemos antes de tiempo, mira cómo el mundo se va detrás de él. Amén. Hermano, Judas, Pedro, los discípulos sabían que él era el Mesías, pero Judas tenía una intención. Él era el tesorero, el hombre de confianza. Así es. A sabiendas que si Cristo toma el reinado, él va a jugar un rol muy importante dentro del gabinete de ese reino. Así y es. Judas, más que una intención de 30 piezas de plata, Judas tiene algo bien claro. Era inteligente Judas. Es inteligente. Sí. Hermano, y cuando Judas entrega a Cristo realmente, la intención es para que él se manifieste como el Mesías. Sí. Porque no es para que lo crucifiquen y lo maten. Él se imaginaba que Jesús iba a actuar con poderes sobrenaturales y al verse acorralado, él iba a manifestarse a la mala, o como decimos en buen dominicano. Porque esa es la intención de Judas. Precipitarlo. O sea, que él se manifieste ya. Porque ya sabemos que tú eres el Mesías. Amén. Porque las cosas que tú haces solamente lo hace el Mesías. Ya levantó Lázaro, aquella mujer que iba con su único hijo a enterrarlo. Dice la palabra de Dios que Jesús sintió compasión y le puso la mano al ferre, el muerto. Entonces los enfermos los sanaba. El hombre está haciendo las cosas que los judíos esperaban acerca del Mesías. Entonces ya ellos todos saben que él es el Mesías. Entonces Judas está
tratando de acelerar ese tiempo. Jesús amaba a Judas, aunque Jesús sabía que era Judas, que lo iba a entregar. Jesús, varón, le tenían amor terrible a Judas. Y Judas también amaba a Jesús. Incluso el don profético de Cristo, que Cristo manifiesta todos los dones porque Él es el dueño de los dones. Él le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Así es. O sea, ya Jesús sabía lo que había. Es muy poderoso, hermano, lo que acaba de decir mi hermano Eric Núñez, Sí, la voz en off detrás de cámara. Hermano, mi hermano Amador acaba de hablar del amor terrible que Cristo le tuvo a Judas y el amor que tuvo Judas hacia Cristo. De hecho, era su hombre de confianza, era la persona que guardaba el dinero realmente. Ahora bien, Cristo sabía quién era Judas de antemano, porque Él dice en su palabra que Él no necesita que le hablen del hombre porque Él sabe lo que hay en el hombre. Cristo sabía lo que había en el corazón de Judas y le dio la oportunidad a Judas para que Judas pudiese cambiar, porque sabía que Judas era ladrón. Amén. Y sabía que Judas era un hombre que tenía pensamiento inicuo, pero aún así Dios nos da la oportunidad, le da la oportunidad a Judas para que Judas cambie. Así es. Y usted sabe que Judas, aún teniendo la oportunidad de cambio, nunca pensó en cambiar, siempre se fue detrás de la vanagloria. Porque la Biblia dice que los ojos son como el Seol, que no se sacian. Recuérdese, uno de las manifestaciones de Judas fue cuando Judas llegó, que vio a aquella mujer que derramaba el perfume. Y Judas dice, si este perfume se podía vender y dárselo a los pobres, pero las escrituras dice, él no dijo esto porque realmente quería vendérselo a los pobres, sino porque él entendía y quería sustraer el perfume. Jesús conocía la intención de Judas y por eso le da un puesto importante para que Judas pueda tratarse con él mismo, hacerse una autoevaluación, pero Judas nunca tuvo como, ¿cómo te explico, hermano? Esa introspección de tratarse directamente con él. Cuando Judas acelera, él entiende que debe acelerar el tiempo cuando llega el momento que entrega a Cristo y ve que las cosas no se dieron como él esperaba. Así es. Entonces se dio cuenta que el dinero que él tenía en mano no tenía sentido. Porque Judas estaba buscando algo más que las 30 piezas de plata, sino que Cristo tomara el reinado y que reinara para siempre. Y cuando se da cuenta de que eso no funcionó, entonces que cuando nos damos cuenta, hermano, de que todos los proyectos, los planes de nosotros, que no funcionó, entonces comienzan las administraciones. Entonces es ahí cuando nosotros entonces o le damos cabida a la oposición o le pedimos al Señor que ponga vallado cercado en nuestras mentes. De verdad que Judas, más que las 30 piezas de plata, Judas tenía una intención mucho mayor que eso, mi hermano. Una idea que creo que respalda ese punto de la actitud de Judas es que la señal con la que él le entregó no fue un dedo señalando, no fue un apretón de manos, no fue una mano en el hombro, fue un beso en la mejilla. Amén. Sí. Y vamos para allá, porque es tan fuerte, mi amado, que cuando Judas llega, dice que no le dan abrazo, le dan beso. Y Jesús ve que llegan la multitud con piedra y palo. Y Jesús le dice, pero Judas, así entrega a tu maestro. ¿Entiendes? Lo llamó amigo. A pesar de que Judas lo estaba entregando, Jesús le dijo amigo, así entrega a tu maestro. Pero cuando tú entras a la profundidad de esta palabra, tú te das cuenta que a Jesús lo están entregando como si fueran malhechor. Judas lo está entregando, Judas está violando un principio de confianza que Cristo había delegado sobre él muy fuerte. ¿Me entiendes? Judas no guardó la fidelidad. No. Judas le faltó a una persona. Judas incumplió la promesa.
Y cuando nosotros como creyentes en la fe de Cristo le faltamos, no guardamos la fidelidad, cuando incumplimos la promesa, entonces vendrán consecuencias. Así es. Pero Judas tenía la oportunidad, al igual que otro compañero de él, llamado Pedro. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque Judas lloró. Choró. Y esa parte me afligió bastante, Wow. porque demuestra de que él no merecía eso, Juan Amador. Así Es lo que estoy viendo, que es lo que siento. Él no merecía eso. No actuó frío ni como con premeditación. Sí, porque el momento de él entregar, todo esto tuvo sí una premeditación, sí tuvo, porque es la diferencia que hay entre Pedro y Judas, que Judas planificó, Así es. mientras Pedro jamás planificó. No, Lo de no. Pedro fue una profecía dada por Mashiach, por Cristo. Así Le dijo, antes del amanecer me negarás 3 veces. Amén. O sea, queremos concluir con la parte, porque ¿qué es una negación y qué es una traición? Así es. Una negación es decir de que una cosa no es, de que no existe, que no es lo que se afirma, Así es. no es lo que se cree. Lo que sucede con Pedro, mi hermano, y con Judas, es que aunque haya una traición y una negación, mi hermano Eri, pero no operan en el mismo nivel. Lo de Judas fue algo mucho mayor, aunque cuando tuve la negación y la traición tienen alguna cosa en similitud, pero las consecuencias son diferentes. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Y estamos ya para cerrar el ciclo de Judas. Judas lo amó. Sí, sí. Él lo amó. Lo que pasa es que lo designo del corazón de Judas era un contrario. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente la gente dice, ok, Judas, tenía que suceder esto con Judas. Entonces veo como algo injusto. Aleluya. Veo como algo como que Dios me tome a mí para darle una enseñanza al mundo y que yo pierda mi alma y me vaya para el infierno. Amén. Dios es un Dios justo. Dios Amén. siempre caminó con Judas, le dio los primeros asientos, le dio su confianza, La oportunidad. le dio la oportunidad, Así le puso todo el equipamiento para que Judas pudiese salvarse, pero Judas nunca pensó Así es. en la salvación. ¿Por qué, mi hermano amador? Porque el tema es de traicionar y negar, y por eso traemos a Pedro a colación, porque Pedro nunca premeditó ni tampoco Pedro planificó eso. Así es. De hecho, que cuando Pedro toma y hace el acto, es que se da cuenta de la profecía que Cristo le dijo. Y yo quisiera hablar acerca, mi hermano amador, Con respecto de a la negación de Pedro. Gloria a Dios. Mira, mi amado, esto cada vez se pone más interesante. Sí, está muy... Porque hay uno, ¿verdad? Que a Judas dice que era del maligno. Judas se le había metido el maligno, Satanás personalizado, lo había hecho tomar este acto, pero mientras Cristo está en el monte de los olivos y dice que descienden del monte, están en unas casas cenando. Y dice que mientras estaban cenando, algo pasó, porque Cristo en medio de la cena se levanta y dice, al amanecer todos se van a escandalizar, todos ustedes se van a escandalizar. Y Pedro dice, maestro, ¿pero qué pasa? Y dice, voy a ser entregado en manos de hombre. ¿Entiendes? Y de ahora a momento, Cristo, mientras está hablando y está diciendo, se van a escandalizar, Pedro levanta la mano y dice, maestro, te pueden abandonar todo, pero menos yo. Cuando Pedro dice esta palabra, hay un acto que nosotros podemos diluir acá, que es un acto como de soberbia, de orgullo.
el Pedro humano está hablando, mas está aplacando el hombre espiritual. Y Pedro dice, todos se pueden escandalizar, menos yo. Se pueden ir todos, pero yo estaré ahí. Si es posible, Jesús, mi vida voy a dar por ti. Y Cristo le dice, Pedro, aguántate. Yo soy real y los otros son falsos. Sí, eso es lo que Pedro está diciendo. Aquí todos se van a escandalizar, pero yo me quedo. Pero hay un principio eclesiástico que yo entiendo que Jesús estaba tratando con lo que es cierto carácter que había en Pedro. Porque Pedro arrastraba todavía lo que es ira, orgullo, vanagloria, y Cristo quería destruir un Pedro humano que cargaba adentro. Y, La humanidad de Pedro. y buen punto toca nuestro hermano Juan Amador. Y es que siempre vemos un Pedro muy acelerado. Sí, sí. Hubo una ocasión que Cristo toma la palabra y dice, mucho creo que, ¿quién dice los hombres que soy? Sí. Y de repente vemos siempre un Pedro acelerado y dice, yo digo que tú eres el Cristo. Así es. Pedro, al igual que Judas, también sabía que él era el Mesías. Amén. Y sabía cuál era la función del Mesías. Wow. Porque hubo un momento que los discípulos le dicen al Señor, y que creo que Pedro es quien toma la palabra, Señor, hemos dejado todo, nuestra esposa, nuestros familiares, para seguirte a ti. Como quien dice, ¿en qué tú nos vas a beneficiar? Y él le dijo, el que dejara padre, hijo, madre por causa de mí, en este tiempo se le dará 100 veces más, y en el tiempo venidero se le dará la vida eterna. Así es. Ahora bien, nuestro hermano Amador habló de un Pedro con orgullo, un Pedro que es guiado por su naturaleza. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro también sabe que él es el Mesías, al igual que Judas. Y Pedro sabe también que un día él va a reinar para siempre. Y que cuando también él esté en su reino, él va a jugar un rol importante, porque ellos siempre han estado con él. Porque también en ese tiempo Jesús le prometió que se le dará 100 veces más. Cuando Jesús es entregado, Pedro, si podemos ver, Pedro fue el único quien a distancia fue todo el tiempo visualizando hacia dónde siguiendo. lo llevaban. Porque él dice, el hombre que nosotros, es lo que yo entiendo, como quien dice, ese era el Mesías en que nosotros creímos. Gloria a Dios. Que un día él iba a sentarse a reinar. Y de repente él ve que ese hombre que sanaba a los enfermos, que los muertos eran resucitados con él, ahora es llevado en manos de los pecadores para ser entregado. De repente que cuando, y es un punto a tratar aquí, mi hermano. Y de los Amador, 12 discípulos, 10 se quedaron fuera de la crucifixión. Sí. es muy poderoso eso. Sí. Pero quiero mi hermano Eri, llegar al punto cuando Pedro llega a la fortaleza. Amén. Porque es un momento muy poderoso cuando Pedro llega a la fortaleza. Porque cuando él llega no es que comienza la negación. Pedro tiene tiempo dentro de la fortaleza, viendo la táctica, las estrategias, cuáles son los planes para aquel hombre y todo. Pedro está ahí. Yo me atrevo a decir que Pedro está desde las 9 de la noche visualizando todo lo que está pasando. Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo le dijo, antes de que el gallo cante, al amanecer me negará tres veces. Así es. Incluso yo digo que desde el apresamiento, porque cuando llegaron los soldados, Pedro fue quien cortó la oreja de Malco. Con Pedro el enemigo viene salandriándolo desde hace mucho. Recuérdate que cuando Cristo toma la palabra y dice que él va a ser, que él tiene que morir, Pedro lo miró y él le dijo, tú Señor, tú no eres digno de muerte. Así es. Y Jesús lo miró y vio que Satanás se le había introducido y le dijo, apártate de mí, Satanás. Antes de lo que
de cortar la oreja. Pedro viene teniendo, ya el enemigo viene tratando, ya Jesús está viendo ya el mal en Pedro. Así pero hay mismo. un hombre dentro, aunque esté el mal, que ama a Cristo, pero hay un hombre que todavía tiene lucha con los deseos, Sí. que actúa por impulso, Así es. que reacciona, diría, hasta por instinto. ¿Me entiendes? Está ese hombre animal dentro de Pedro, que Cristo quiere tratar con él. Y es bueno para que no perdamos lo que El enfoque. recuerda que Pedro ya está dentro de la fortaleza, Así es. viendo la estrategia, los planes y tratando de encontrarse con él. Sí, sí. Y me gustaría, mi hermano Juan Amador, Pedro está dentro de la fortaleza. Mira, mi amado, esto está tan profundo. Wow, tremendo. Esto está tan profundo que mientras Pedro está ahí, mi amado, nosotros visualizamos dentro de lo que es el marco humano, dentro del marco humano, porque la gente nomás espiritualiza las palabras, pero vámonos a nosotros ahora mismo, un poquito a ponerle en el lugar de Pedro. Pedro ama a Jesús con locura lo ama, es su admiración, porque Pedro fue el que pudo ver cuando descendió Elías, descendió Moisés. Es Pedro que dice que Jesús se transfigura, su vestido se hace blanco. Es Pedro el que dice: maestro, haré 3 ramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Me entiendes? Entonces, mi amado, Pedro, el protagonista de Pedro es Cristo. Y Pedro tiene un enfoque, y por eso es que Pedro dice: se van a ir todos, pero yo no te voy a negar. Si es posible, entregaré mi vida por ti. Si es posible, yo voy a la muerte contigo. Si es posible también que me crucifiquen a mí contigo. Pero Pedro, estando en la fortaleza, vemos que Cristo le dio una palabra. Y yo creo, mi amado, que más que esto, Cristo lo que quería era triturar a un Pedro, porque Cristo sabía las herramientas que cargaba Pedro dentro de su espíritu, porque nota que Pedro hace cosas que ninguno de los otros están dispuestos a hacer. Pedro expresa cosas que ninguno de los otros, aunque tienen capacidades, aunque tienen conocimiento, Pedro es el único que tú lees la Sagrada Escritura que es del vulgo de expresiones. ¿Tú me entiendes? Pedro cargaba una espada. Pedro era un tipo áspero, tenía su humanidad a veces despierta. Hermano, esto está muy bueno, está muy bueno, Wow. Está muy poderoso. Hermano, nuestro hermano Juan Amador Eri está hablando acerca de lo Padre, que te es adoramos. Pedro en sí, la esencia de Pedro. Pero hay una parte que es verdad lo que dice nuestro hermano Amador. A veces todo lo llevamos a la espiritualidad, pero hay un momento que uno tiene que ver la parte de la humanidad. Sí, sí. La humanidad. Pedro lo sigue hasta la fortaleza. Sí. Pero Pedro va con una palabra que él, por eso decía, ¿no?, que lo de Pedro no es planificado. No. Lo de Pedro se da en el momento, Se se presenta. Él ni se acuerda de la profecía que Cristo dijo: Así antes de es. que el gallo cantara, al amanecer me negará 3 veces. O sea, cuando Pedro va detrás de su héroe, De su maestro. el hombre que él entiende que va a reinar para siempre, entonces él dijo: pero dentro de la fortaleza, cuando él vio en la condición que estaba el hombre, La realidad. la realidad, estoy como para, tenemos que entrar esto como sentirlo como una Ponernos parte en también, situación. la situación. Cuando Pedro ve ese hombre que está sentado ahí, que un día él dijo que tenía que morir, Así es. y que él iba a resucitar, Pedro todavía no está asimilando eso. Gloria a Pedro Dios. está viendo un hombre que le dijo que un día él iba a venir. Así es. Pedro está viendo un hombre ahí que cuando le preguntó: Señor, háblanos acerca de los tiempos y de tu venida, le dijo que hay un día que ni siquiera los ángeles
Así es. que están en el cielo conocen, ni siquiera él, pero que ese día estaba escondido dentro de la profundidad del Padre. Y ese hombre, ese día, es cuando él iba a regresar. Y de repente él ve un hombre que le dijo que un día iba a morir, pero que iba a ser levantado y que se iría, pero que confiaran en él, que no se turbaran vuestros corazones. Entonces de repente ese hombre está ahí. Entonces Pedro ve que todo fracasó. Así es. Y por eso que cuando le preguntan, tú eres uno de ellos, Sí. él dice, yo no conozco a no esa lo persona. Porque él entendió que todo fracasó. Wow. Hay otra hipótesis, a ver qué ustedes piensan, y es la que analiza Pedro desde el punto de vista psicológico. El perfil psicológico de Pedro era un carácter sanguíneo colérico. El carácter sanguíneo colérico caracteriza a las personas impulsivas, agresivas. Vemos eso en todos los ejemplos que ustedes han mencionado. Ahora, imagínense a Pedro, una persona impulsiva, viendo que a Jesús le dieron una galleta, viendo que los soldados romanos lo empujaron, viendo que se burlaban de él. Hay personas que dicen, analizando ese perfil, que Jesús protegió a Pedro con esa profecía y le dijo, tú me negarás. Porque si notamos a Pedro en la fortaleza, es un Pedro totalmente enajenado de su personalidad. Es un Pedro transformado, es un Pedro flemático, temeroso, escurridizo. ¿Qué dicen ustedes? Está muy poderoso, mi hermano. sí. Está muy fuerte, está muy Sí. fuerte, y creo que estamos aprendiendo esto para que la audiencia, para que nos edifiquemos, porque Así es. aquí no es algo de competición, de No. todo. Perfecto lo que dice nuestro hermano Eri. Así es. Vemos un Pedro como muy sumiso, conociendo el comportamiento de Pedro. Sí. Vemos que su comportamiento cuando entra en la fortaleza es totalmente distinto Es al distinto. Pedro que cortó la cabeza, al Pedro que se precipita. Es un Pedro totalmente diferente. Así Hermano, y yo me atrevo a decir que lo que dijo mi hermano Eri es totalmente 100%. Esa profecía guardó y trabajó en Pedro sin que él se diese cuenta, Así es. porque hay algo que tiene que cumplirse ahí. Y una manifestación del comportamiento de Pedro podría frustrar, Sí. Hubieran 4 cruces cuando viene a ver. pudiera frustrar, pero la palabra de Dios, las palabras de Dios son eternas. Así es. La palabra de Dios no se marchitan. Y la palabra de Dios son como las lluvias que dice Isaías que descienden sobre la tierra, Sí, sí. recorriendo toda la tierra, haciéndola producir y germinar. Y durante no haga el efecto, no retornan a la Así boca es. de Dios. Por eso que la palabra dice que su palabra no retornan vacía. Vacías. O sea, durante esa palabra no hiciese efecto en Pedro, no podía retornar a la boca de Dios. Por eso el comportamiento de Pedro es totalmente diferente al Pedro que tiene un comportamiento muy acelerado, Sí. porque ya esa palabra estaba sobre él, produciendo y germinando para que tenga un fiel cumplimiento lo que dijo Mashiach de él. Pero él desconoce de que esa palabra está trabajando en él. Así es. Entonces, hermano, ahí viene lo duro, mi hermano Eri. Y es que yo quisiera que usted ponga ese tema más que traición y negar. El gallo no cantó. Tremendo. El gallo jamás cantó. Explícanos eso y a la audiencia que está Sí. ahí. Y yo sé que mi hermano Eri tiene algún conocimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el canto del gallo es un periodo de tiempo determinado en la noche. No es que hay un pájaro
porque usted conoce realmente. Usted puede darle explicación, mi hermano Eri, acerca porque no fue un pájaro ni una ave que cantó, porque hermano. Sí, realmente en los tiempos de Jesús estaban prohibidas las aves de corral en el ambiente y en el ambiente de la ciudad. Entonces, el término del gallo cantando era un término en latín que se refería a una de las vigilias, perdón, a una de las vigilias de la noche en las que se tocaba una trompeta y se hacía un cambio de guardia de los guardias del Imperio Romano. Y yo quiero tomar un chance porque quiero hablar acerca de la vigilia, porque él acaba, nuestro hermano Amador, de hablar de la vigilia. Y es que hay que conocer cómo los romanos, que eran los extranjeros, sí, en quien Cristo fue entregado en manos de los extranjeros. Entonces hay que ver cómo ellos dividían la vigilia, o sea, cómo dividían la noche. Porque los judíos dividen la noche entre vigilia. Los romanos, quien tenían a Cristo porque es entregado en manos de los extranjeros, ellos dividían la noche en 4 vigilias: el anochecer, la medianoche y el canto del gallo y el amanecer. El canto del gallo, como ya dijimos, que era un periodo de tiempo determinado en la noche. Entonces, por eso que me atrevo a decir que cuando Pedro llega a la fortaleza, Pedro llega a las 9 de la noche. La primera negación del apóstol Pedro se da a las 12 de la noche. Ahora bien, hay un instrumento, porque de 9 a 12 de la noche, mi hermano Amador, siempre que se iba a hacer, porque habló de un cambio de turno, ¿verdad que sí? De vigilia. Para que suceda ese cambio de vigilia, había algo que se llamaba gallicantún, que era como también conocido como el canto del gallo, pero era una trompeta. Y para hacer ese cambio de vigilia, había que sonar esa trompeta. Entonces se pasaba a la vigilia, la otra vigilia. Entonces, cuando Pedro llega muy temprano al anochecer, que Cristo está ya en la fortaleza, Pedro, las preguntas de los demás para Pedro, que tú eres uno de ellos, amén, sucede cuando entra la segunda vigilia, la medianoche, a las 12 de la noche. Y es que ahí es que Pedro dice: yo no conozco a esa persona, porque Pedro está actuando sin ni siquiera él saber que hay una profecía sobre él. Y él dice: yo no conozco a ese hombre. Pero ¿qué sucede con Pedro? Porque para pasar de una vigilia a otra hay como un transcurso como de 3 horas que hay que pasar, de 12 a 3 de la mañana, de la medianoche a llegar al canto del gallo, que es las 3 de la mañana. Entonces todavía Pedro está viendo. Pedro ama tanto al maestro, porque él le dijo: no importa, yo voy a estar contigo. Wow. Él está ahí. Así es. Él está tratando de cumplir eso. Pero hay una profecía encima de Pedro que tiene que tener fiel cumplimiento. Y cuando Pedro, mi hermano Eri, está en ese lugar, ya a las 3 de la mañana que viene, y lo lindo para pasar a esa vigilia de las 3 de la mañana, esa trompeta, el sonido de la trompeta tenía que ser más en silencio. No sé si era por motivo que ya ha caído totalmente la noche, el silencio, 3 de la mañana. Pero en ese mismo momento de 3 de la mañana, mi hermano Eri, por eso que tuve un marco, me parece que habla de que lo negó 2 veces. Y es porque cuando Pedro está ya en el canto del gallo, que es la tercera vigilia después de la medianoche, entonces cuando ya se va a acercar
el amanecer, entonces a Pedro vuelven y le preguntan acerca del Cristo. Y entonces en la misma vigilia del canto del gallo, Pedro vuelve y lo niega por segunda vez. Amén. Pero ya cuando ya las horas se están acelerando para entrar al amanecer, ya finalizando ya el canto del gallo, es que cuando vuelven y le preguntan a Pedro ya para entrar al amanecer, finalizando ya el canto del gallo, es que le preguntan y él dice que no. Entonces sonó la trompeta. Pero antes de sonar la trompeta, hay muchas personas, mi hermano Eri, que dicen si fue un guardia que le preguntó. Cuando vemos la película, vemos que hubo un momento que un guardia como que le pregunta a Cristo, hubo una mujer como que le pregunta y así sucesivamente. Yo me atrevo a decir, hermano, que podría ser un guardia que juegue también un papel determinante ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el canto del gallo ya estaba ya casi al culminar, ya esa vigilia, entonces hacían un cambio en la fortaleza de guardia. Sí. En el cambio de la fortaleza del guardia, parece mi hermano Amador, de lo que fueron a buscar a Cristo junto con Judas, lo conoció. Sí. Y lo ve dentro de la fortaleza. Y le hace entender, tú eres uno de ellos porque tú hablas. Sí, no, mi amado, y también que, la forma, tú sabes que, por ejemplo, yo me ajunto contigo, dice que el que se ajunta con sabio también llega a ser sabio, ¿entiendes? Entonces, la manera de Cristo se le estaba transfiriendo también a Judas. Y es impresionante porque... A Pedro, perdón, se le estaba transfiriendo a Pedro la manera de Cristo, y por eso dice que cuando lo señalaron, dice que Pedro, mi amado, dice Juan, que jurando con juramento, dijo, al tal no lo conozco. Jurando con juramento, dijo, al tal no lo conozco. Y dice que le llegó a la cabeza lo que Cristo le había dicho. Y dijo, Dios mío, me dio la palabra. Wow, poderoso. Fluye. Dios mío, termina. Aleluya. Santo es el Señor. Oye, y dice que cuando le llega la palabra, entonces que él vuelve en sí. Y dice que el maestro le había dado la palabra. Y dice que salió de ahí, mi amado, llorando. Se acordó de la palabra, con el corazón roto. No es lo mismo una traición que una negación, porque vemos a un Pedro que está, aunque lo negó, está dolido, pero vemos a Judas que se ahorca. Sí. ¿Qué sucede, hermano? Lo que pasa es que ahí hay un nivel, hay niveles. Tanto la traición de Judas y la negación de Pedro no están en el mismo nivel. Pedro actúa porque está viendo ya todo fracasado, pero está caminando con una profecía que va a tener fiel cumplimiento en él, que él mismo desconoce. Pedro, es tan fuerte lo de Pedro, hermano, Santo, que Pedro, estando con ellos ahí, negándolo, hablaba como ellos. Sí. Tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos. Profeta, y los dos cargan los dos una profecía. Sí, cargan los dos. Cargan los dos una profecía. Tú sabes lo que sucede ahí, hermano mío, que me atrevo a decir. La palabra de Dios dice, aquí que yo he puesto la vida y la muerte delante de vosotros. Así es. Vosotros elijan si queréis la vida o la muerte. Dios da conforme a la capacidad, mi hermano Amador. Así es. Hay gente que, trayéndole un plano literalmente, Eri, que deben 200,000 pesos y de repente cuando Satanás comienza a tratar con ellos y total, porque el verdadero culto, el campo de batalla está aquí, Satanás ¿cómo le podría decir? Lo zarandea mentalmente
y llega un momento que se atrinchera esa Se persona. deprime. Sí, se deprime, viene lo que es la depresión. Entonces escuchamos, fulano se suicidó porque debía 200,000 pesos. Así es. Pero hay otra persona que debe millones y millones y todavía sigue normal, calmante. ¿Sabe por qué? Tal vez no es que porque sean una persona que no quiera pagar, no nada, sino que Dios da conforme a la capacidad. La capacidad de Pedro y la capacidad de Judas, yo me atrevo a decir que usted diría tal vez no es un asunto de capacidad, sino espiritual, pero Sí. tú sabes que la capacidad va a jugar un rol muy importante ahí, porque Judas tenía el chance, cargaba con una palabra, con una profecía, y al igual que Pedro, pero que Judas tenía la oportunidad de salvarse, tenía la vida o la muerte, él eligió, porque ahí viene lo que es el libre albedrío. Amén. Y Pedro tenía, ahora bien, lo de Judas operó en un nivel tan satánico que el Señor reprenda toda intención ahora mismo de la oposición con respecto a esta parashá del Kibei HaKodesh que nosotros estamos realizando aquí. Y es que realmente Judas no pudo trabajar eso. Amén. Judas no pudo trabajar eso, pero Judas planificó. Pedro, lo que Pedro hace todo el tiempo fue de la manera como él fue. Él Amén. actuó sin saber que hay una palabra. Entonces, fíjate algo, que hay algo tan poderoso que a veces nosotros pecamos. Hay pecados que dicen, hay gente que pecan Deliberadamente. sí, disgustado, y otros que pecan con gusto. No sé si usted ha escuchado. El que peca con gusto, llega un momento, hermano mío, que no piensa ni siquiera en el arrepentimiento. Pero cuando tú cometes un pecado y te disgusta del pecado, usted diría, Judas se disgustó del pecado, pero Judas no tuvo la... No se arrepintió. No se arrepintió. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Porque estamos que Judas no se arrepintió, pero debemos entender lo que es arrepentimiento, mi hermano Eric. Y no quiero salirme del tema tanto de la traición y de la negación, pero estamos buscando ahí concluir con un arrepentimiento, Así es. porque al final es el arrepentimiento. Para muchas personas, mi hermano Amador, hay muchas personas, mientras Eric habla de arrepentimiento, Así es. me va llegando y así mismo voy fluyendo. Amén. Escuchamos muchos pastores evangelistas hablando de un arrepentimiento que es metanoia, que significa metamorfosis. La metamorfosis es un Cambio de forma. es un cambio de forma, pero los judíos desechan lo que arrepentimiento como metanoia, como metamorfosis, porque ellos entienden que tú no eres una mariposa para tener Sí. Una transformación. una transformación. Así es. Para los judíos es Teshuvah, volver a tu origen. Por eso que siempre la Biblia te habla de volver, y volvió. Sí. Porque nosotros estamos bajo una palabra de esperanza desde que el hombre cayó en el huerto. En Génesis capítulo 3, verso 15, y es la redención, una esperanza. ¿Qué es la redención? Devolverte lo que un día fue tuyo. Así es. Entonces nosotros estamos caminando bajo esa esperanza de que un día nos van a devolver lo que un día fue de nosotros. Amén. Entonces de eso se trata el arrepentimiento. ¿Pudo Judas acceder a ese volver a empezar? Sí, Judas podía volver a empezar, pero la manera como Satanás lo atrincheró y la capacidad que Judas, porque usted puede decidir ahora mismo si usted quiere ser cristiano o no. Es una decisión suya ahora, que el Espíritu Santo no va a intervenir, es una decisión suya. Porque llegó un momento que los discípulos le dijeron, Señor, la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿te quieres ir con ellos? Era una decisión que ni Espíritu Santo, era una decisión de Pedro, Personal, si sí. tenía que seguir o quedarse. Pero volviendo al tema del arrepentimiento, para darle un cierre a eso total, Así es. acerca de lo que es la traición y la negación. Y es que arrepentimiento para las personas que tienen los lentes originales, a quien Dios les reveló la palabra, Así que es a los judíos, porque cuando vemos a Jesús, Jesús es un oriental, es un judío, conoce las costumbres, las culturas,
Jesús conoce todo y desde ese punto, desde esa nación, Jesús le habla a la humanidad, pero Jesús cuando lo vemos como nacional, su nacionalidad es judía. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que realmente tú no te puedes quitar los lentes judíos y encaquetarte unos lentes griegos para interpretar un verso judío. Así es. Porque va a perder la esencia. Arrepentimiento es volver a tu origen. Cuando el hijo pródigo había perdido todo, que se vio comiendo algarrobo y todo, y dijo, me levantaré Y volveré. iré, que tiene que ver con volver Sí. a mi padre. Porque cuando tú vuelves a tu padre, Eri, cuando tú vuelves a tu padre, nuestro hermano Amador, entonces cuando tú llegas a tu imagen, ¿por qué? Porque arrepentimiento es volver a tu origen. Así Cuando es. tú vuelves a tu origen, que tu origen es Dios, Dios te dice, no fornicará, no adulterará. Tremendo. Entonces tú comienzas a vivir conforme a esto. Pero Dios nunca te cambió la mente, como dice arrepentimiento, un cambio de mente. Amén. Porque tú tienes la mente que cuando tú querías ser rapero, Sí. y tú te acuerdas cómo tú sacabas una canción. Así Entonces, esa mente Dios necesita dejártela para que un día cuando tú te veas hablando acerca de la Torá y tú levantar tu mano y dar la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él te dejó esa mente para que tú te acuerdes las cosas que le ha hecho contigo. Amén. Ahora Dios lo que hizo fue que te volvió a tu origen. Al origen. Ahora tú le sirves a Él y tú estás caminando bajo los preceptos. es tremendo, tremendo, Sí, mi amado. bajo los preceptos. Gloria a Entonces, hermano, le invitamos a que se suscriba Amén. y que le dé a la campanita a Leonardo Liria Oficial. Así que Dios bendiga al ungido nuestro hermano Juan Amador. Dios bendiga detrás de cámara a nuestro hermano productor Eri Núñez. Amén. Y gracias, mi hermano Amador, por Amén, usted amén, permitirme. guerrero. Para mí es una honra de que usted estuviese aquí conmigo hablando acerca de una parashata en Amén. esta noche. Dios le bendiga Amén. y Dios le guarde. La honra ha sido de nosotros, mi amado, de verdad que sí, poder estar con ustedes acá. Y nos hemos gozado, lo hemos disfrutado. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Evangelista Juan Amador. Vaya a nuestro canal y sea bendecido con cada uno de los contenidos que compartimos diario. Dios le bendiga. Shalom, paz y gracia.